Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a compartir un poquito sobre un proceso que estoy llevando a cabo desde hace unos meses hasta ahora y que, aunque no lo parezca, de verdad que sigo en ello, y se trata de la limpieza de mis estanterías. La limpieza no en cuanto a limpiar el polvo, sino el hecho de sacar libros de mis estanterías y deshacerme de ellos, ¿no? Donarlos, venderlos, regalárselos a mis amigas, un poco pues este proceso de vaciar estanterías para dejar hueco, ¿no? Y es que, bueno, en un primer recorrido fue muy fácil porque yo tenía bastante claro qué libros había leído ya y no quería releer o no me habían gustado tanto como para quedarse en mis estanterías, y eran como ese primer barrido en el que me fui deshaciendo de libros y no me costó ningún trabajo. Ya digo, son libros que se da la situación de que ya están leídos o de que a lo mejor ni siquiera me interesan ya, ¿no? Como que son libros que yo compré en su momento, que no he leído, pero tengo clarísimo que pertenecen a una época en la que yo leía otro tipo de literatura quizás, o no sé, que ya no tengo interés, y es bastante claro, ¿no? Que no lo tengo y que no me apetece leer esos libros. Entonces, bueno, pues ese primer barrido fue muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que se da la situación de que tengo libros en casa que los compré en su momento con muchísimo interés, tenía muchas ganas de leerlos y que pues de momento no han sido leídos, y ahora tengo dudas. No tengo tan claro que no los vaya a leer, sino que sé que son libros que son buenas lecturas, que a mucha gente les gustan, pero como que llevan tanto tiempo en mis estanterías y nunca me he terminado de animar, que tengo esas dudas de ¿merecerá la pena tenerlos? ¿Serán lecturas que realmente vayan a tener un impacto en mí y que realmente me apetece mantenerlos en mis estanterías a la espera de ser leídos en un futuro? No lo sé. Y es aquí donde entra un poco pues esta comunicación con el otro lado de la pantalla, porque me gustaría muchísimo que me dierais razones y motivación para leer estos libros, o que por el contrario me dieseis ese empujoncito de decir no merece la pena, no los tengas, dónalos, véndelos, regálalos. Como aquí ya nos conocemos, simplemente pues me encantaría que me guiaseis un poquito en este proceso de limpieza de las estanterías, y vengo a hablaros de 5 libros que tengo en casa, que además en muchos casos pertenecen a sagas y que necesito saber y tomar la decisión de si se quedan en casa o si se van para dejar hueco a posibles futuras lecturas. Pero antes de empezar, ya sabéis, el momento spam de siempre, disculpadme, pero siempre me gusta compartir pues la manera en la que podéis apoyar el canal para que esto pues siga rodando y creciendo. Y ya sabéis, fundamental que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de los futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta según lo que os haya parecido cuando lo terminéis, y que, como siempre, os dejo mis redes sociales por aquí debajo para que les echéis un vistacillo y tengamos un contacto pues mucho más directo, mucho más fluido. Y bueno, recordar también, como digo, muy importante el tema de los comentarios para que vayamos fomentando y aumentando la visibilidad del canal y que vaya pues YouTube compartiendo más el contenido para que pues pueda llegar a muchas más personas. Y ahora sí, comenzamos con esos 5 libros / sagas de las que necesito vuestra opinión. Voy a empezar con la fantasía, y en este caso es que los estoy viendo y son todos bastante tochos. Bueno, tenemos aquí, en representación de la trilogía victoriana de Félix J. Palma, su primer libro, que es El mapa del tiempo. Tengo el mapa del tiempo y el mapa del cielo, me falta el mapa del caos, que creo que era el tercero. Y bueno, en cualquier caso tengo esos 2 libros, los 2 son de esta envergadura, y tengo entendido que son libros que tienen una estética un poco steampunk y tal, y son retellings de obras clásicas, en este caso de La máquina del tiempo de H.G. Wells, y en El mapa del cielo no recuerdo exactamente, pero bueno, y El mapa del caos no recuerdo exactamente, pero lo mismo, son como retellings de obras clásicas de la ciencia ficción. Entonces, bueno, él le da ese punto de que cabalga entre eso, ciencia ficción y fantasía, más eso, pues eso, ambientada en la época victoriana, con un regustillo steampunk. Bueno, ya sabéis, esta estética tan particular que tiene quizás un puntito oscuro, un poquito más gótico incluso. Entonces, bueno, pues
basándonos en todo esto, él crea un pequeño mundo relacionado entre las tres obras y os voy a leer un poquito de la sinopsis de cada uno de ellos por si acaso, para que refresquéis si lo habéis leído o para que me digáis si os llamaría también la atención y lo mantendríais en las estanterías. Londres, 1896. Innumerables inventos hacen creer al hombre que la ciencia es capaz de conseguir lo imposible, como demuestra la aparición de la empresa de viajes temporales Murray, que abre sus puertas dispuesta a hacer realidad el sueño más codiciado de la humanidad: viajar en el tiempo. Un anhelo que el escritor H.G. Wells había despertado un año antes con su novela La máquina del tiempo. De repente, el hombre del siglo XIX tiene la posibilidad de viajar al año 2000 como hace Claire Haggerty, quien vivirá una historia de amor a través del tiempo con un hombre del futuro. Pero no todos desean ver el mañana. Andrew Harrington pretende viajar al pasado, a 1888, para salvar la vida a su amada de las garras de Jack el Destripador, y el propio H.G. Wells sufrirá los riesgos de los viajes temporales cuando un misterioso viajero llegue a su época con la intención de asesinarlo y arrebatarle la autoría de una novela, obligándolo a emprender una desesperada huida a través de los siglos. Pero, ¿qué ocurre si cambiamos el pasado? ¿Puede reescribirse la historia? A ver, tengo que reconocer que releyendo la sinopsis a mí me llama mucho la atención, porque claro, tiene un montón de ingredientes, parece que tenemos por ahí un romance, los viajes en el tiempo siempre son una cosa complicada porque precisamente eso, puedes incurrir en errores, en paradojas así como un poco extrañas, ahí puede haber cabos sueltos y flequitos que quizás hagan que te chirríe o que veas errores de concordancia, no sé. Entonces me parece algo que es muy complicado de escribir, pero que además un poco con esta ambientación y tal, no lo sé, es que al leer la sinopsis veis por qué tengo dudas, ¿no? Me da miedo porque son muy gordos, son libros extensos y es meterte en otro jardín. Me da miedo porque tampoco sé cómo es el estilo del autor, no lo conozco, nunca he leído nada suyo, entonces no sé si me va a gustar, pero por otro lado me parece muy atrayente la sinopsis, así es que bueno, si lo habéis leído, dejadme saber qué opináis y si merece la pena que sigan formando parte de mis estanterías. Con el siguiente libro vais a entender rápidamente por qué, bueno, hay dos razones principales de por qué tengo dudas de tener este libro en las estanterías, y es El jilguero de Donna Tartt. Un número 1 por la extensión, porque es un libro muy largo y pues eso, va a requerir bastante de mi tiempo, y número 2 precisamente porque al ser tan largo, en lo que me cabe este libro me cabrían a lo mejor 2 o 3 incluso, ¿no? Entonces, bueno, más cortitos. Entonces, bueno, pues por una cuestión de tamaño, tanto a nivel físico y logístico, ¿no? De organización, como a nivel de tiempo invertido. Entonces, bueno, tengo dudas porque es un libro muy gordo, porque no conozco el estilo de la autora, porque si bien sé que el rollito Dark Academia y todo la manera de escribir que tiene, la gente la ensalza bastante, pero luego he estado viendo críticas quizás no tan positivas o no resaltando tantísimo todo lo bueno de su libro El secreto, que no lo tengo, pero además es que dicen que El secreto es su mejor obra. Y luego hay pues quien dice que esta es un poco peor y que incluso hay otro libro más que no recuerdo cómo se llama, que pues hay mucha gente a la que no le ha gustado. Entonces me da un poco de respeto porque bueno, es cierto que son obras que la propia autora ha tardado muchísimo en escribir. Son libros pues muy bien documentados, muy bien trabajados, que seguro que el estilo de la autora es maravilloso, pero yo no sé si va a ser eso como demasiado para mí o si realmente me va a terminar de conectar conmigo. Ya digo, no sé si es su mejor obra, yo creo que El secreto es la que es su mejor obra. No sé si lo más adecuado para empezar con ella quizás sería empezar por la que no es la mejor para ir increciendo, o si ya que voy a invertir tanto tiempo, mejor invertirlo en una obra que sé que me va a gustar o por lo menos que sé que casi todo el mundo habla bien de ella. No lo sé. Voy a leeros la sinopsis como he hecho en el caso anterior, pero aquí hay dos sinopsis y voy a leer la cortita. Y bueno, dice: con solo 13 años, Theo Decker se ve arrojado a un futuro lleno de incertidumbre. Su madre ha muerto en el mismo atentado al que él ha sobrevivido. Tiene por delante un viaje errático que le llevará al corazón de Nueva York, a Las Vegas y a Ámsterdam, en una intensa aventura vital que terminará mostrando a Theo el precio de la pérdida y la culpa, pero también el valor de la amistad y la redención.
A ver, este se ve un poco más dramita que el otro. Quizás sea eso, algo interesante, no estoy segura porque tampoco la trama te deja mucho entrever si aquí también continúa con este estilo Dark Academia, porque no lo parece, por la sinopsis o bueno, de qué va a ir la historia, ¿no? Un poco, entonces, ¿tengo curiosidad? Sí. ¿Me apetece leer a Donna Tartt? Sí, pero solo a ratos. Así que nada, dejadme saber qué opináis, si habéis leído esta obra en particular o si habéis leído todo lo que ha escrito, los 3 libros que tiene publicados, pues si me recomendáis empezar por este o mejor empezar por otro. Otro de los libros que me tienen en duda, también es otro tochito, y se trata de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, que además yo lo tengo en una edición bastante chusquera, la verdad, y esta es otra de las cosas que me hacen dudar. En este caso, aparte de por la extensión, es porque yo conozco la historia, porque he visto la película como 10.000 millones de veces en su momento, hace bastante que no la veo, por cierto, y eso, es un libro muy gordo, y además es que esta edición, pues esta edición tiene pinta de ser como el resto de ediciones de esta creo que era, sí, RBA Editores, era como una colección y no tengo yo muy claro que esta sea demasiado buena. Yo lo poquito que he leído de esta colección era regulinchis, aparte de que, bueno, la letra es minúscula, todo esto, no estoy segura. Lo que tengo claro es que esta edición se va y lo que no tengo tan claro es si va a entrar una edición que merezca la pena de esta historia. ¿Por qué? Pues eso, porque conozco la historia, porque conozco a los personajes por la película. Yo no sé si va a haber muchas diferencias y quizás me da un poco más de pereza cuando es algo tan extenso. Si hablamos de libros cortitos, pues quizás no sea tan determinante, ¿no? Pero cuando es un libro al que le vas a dedicar tanto tiempo, si es una historia que ya conoces, quizás, pues en mi caso, por ejemplo, me da un poquito de pereza meterle mano, ¿no? Os voy a leer la sinopsis de nuevo, pero creo que es de sobra conocido por todo el mundo el argumento de esta historia. En la historia de amor de Scarlett O'Hara y Rhett Butler, ambientada en la época de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, la aventura sentimental, en la que se conjugan romanticismo, pasión y dolor, y la epopeya de los combates configuran una reflexión sobre el heroísmo y el honor. Singular obra maestra ganadora del premio Pulitzer, esta novela constituye uno de los mayores éxitos editoriales de todos los tiempos. Fue llevada al cine por Victor Fleming en una película inolvidable protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable. Bueno, pues esta es la sinopsis que han puesto aquí, es bastante escueta para todo lo que trata, pero bueno, como eje central de todo tenemos a Scarlett O'Hara, su familia, sus allegados, los esclavos que tenía, porque sí, es así, un poco todo esto. Entonces yo no sé, entre que conozco la historia, entre que no sé si me va a hacer enfadar el libro como tal y que esto, que es una historia también muy larga, me hace tener dudas. Dejadme saber si habéis leído este libro, si me recomendáis el estilo de la autora, si me recomendáis cómo está escrito, porque igualmente, ya digo, al final lo que es la temática, incluso, ya digo, puedo acabar enfadándome en algunos momentos, pero es algo más y es un periodo histórico que fue bastante real y la inclinación de la autora al final, aunque me enfade si intenta blanquear según qué cosas, pues ya es lo mismo que he visto en la película y que quizás pues sea algo que compense el hecho de conocer ese periodo histórico de una manera más pormenorizada o más detallada desde ese punto de vista. No sé, dejadme saber. Otro de los libros, y este es inicio de una saga que, bueno, parece ser que va a ser bastante larga, o por lo menos ya tenía esa idea el autor cuando la creó, pero bueno, por determinadas circunstancias se ha visto un poco aplazado en el tiempo. Y se trata de, en este caso, Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson. Ya sabéis, esta saga que está protagonizada por Lisbeth Salander y que, bueno, el autor en su momento pretendía que fuesen bastantes más libros, pero él solo pudo escribir la primera trilogía, luego el autor falleció. Ha habido una segunda trilogía escrita por otro autor que ahora mismo, David Lagerham, no me acuerdo exactamente, y ahora me parece que ha salido uno más que da inicio, no sé si será a otra trilogía o a cuántos libros, pero también están escritos por una autora, me parece, en este caso. Total, que al final te metes en este mundo y ya van por 7 libros también, que no son nada pequeños. En este caso tenemos thriller, un thriller un poco diferente, así como oscuro, nórdico, quizás con personalidades como muy diferentes, ¿no? Entonces,
me daba curiosidad en su momento, pero es cierto que hay gente que habla muy bien del libro y luego gente que no ha sido capaz de conectar o que no le ha gustado la historia. Por ejemplo, mi amiga Laia, de Quien te lo ha dicho, sé que su opinión no es demasiado positiva y que abandonó la saga, y luego está pues eso, quien la ama, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que mucha gente dice que la primera trilogía está muy bien, que está genial y que la segunda decae. No sé si quizás se pueda leer solo la primera trilogía, que es la que tengo yo aquí en casa, o si una vez metido en este mundo lo suyo es leérselo entero, o si el arco de personajes cierra bien en su momento, no lo sé. Total, que pues eso, tenemos aquí otra serie de tochos que no sé si me apetece o no entrar en este mundo, por eso, porque es abrir un grandísimo melón, porque son libros muy extensos, porque quizás no, después de ver un poco mi evolución como lectora de thriller y misterio, no estoy convencida al 100% de que vaya a conectar con la historia o con el estilo del autor, pero bueno, en cualquier caso voy a leeros la sinopsis. Harriet Banker desapareció hace 36 años en una isla sueca propiedad de su poderosa familia. A pesar del despliegue policial, no se encontró ni rastro de la muchacha. ¿Se escapó? ¿Fue secuestrada? ¿Asesinada? El caso está cerrado y los detalles olvidados, pero su tío Henrik Banker, un empresario retirado, vive obsesionado con resolver el misterio antes de morir. En las paredes de su estudio cuelgan 43 flores secas y enmarcadas. Las primeras 7 fueron regalos de su sobrina. Las otras llegaron puntualmente para su cumpleaños, de forma anónima, desde que Harriet desapareció. Michael Blomqvist acepta el extraño encargo de Banker de retomar la búsqueda de su sobrina. Periodista de investigación y alma de la revista Millennium, dedicada a sacar a la luz los trapos sucios de la política y las finanzas, Blomqvist, jolín, no sé si se pronuncia así, me vais a perdonar, está vigilado y encausado por una querella por difamación y calumnia presentada por un gran grupo industrial que amenaza con arruinar su carrera y su reputación. Contará con la colaboración inesperada de Lisbeth Salander, una peculiar investigadora privada socialmente inadaptada, tatuada y llena de piercings y con extraordinarias e insólitas cualidades. Pues eso, inicio de la saga Millennium. Tengo dudas. Y ya por último, el jardín definitivo, o sea, el super melón. No, esto no es un melón, esto es una sandía. Forastera, de Diana Gabaldón. Inicio de la saga Outlander, que creo que van a ser como 10 libros, ya va por el 9º, puede ser, de la que empecé a ver la serie, vi las 3 primeras temporadas, abandoné la serie. Os dejo por aquí un vídeo en el que hablo bueno, estoy con mi marido en uno de estos vídeos que hacemos sobre series y hablando pues sobre series que hemos abandonado, ¿no? Así que os lo dejo por aquí porque, ya digo, spoiler de este vídeo, es una de esas series. Entonces me da mucho miedo porque todos los libros, este creo que es de los más cortitos, de hecho. Yo tengo un par de ellos, tengo este y tengo, no sé si es el segundo o el tercero también aquí en casa, porque los encontré de segunda mano, entonces conforme los encontré me los llevé sin pensar si eran primero, segundo y tal, sino que aprovechando que estaban baratos, pues los cogí. Total, que eso, que este es el primero, es tremendo tocho, me da miedo porque, ya digo, yo ya abandoné la serie sobre todo por su personaje principal. A mí Claire no me termina de convencer, pero además es que es tan extensa, es que son, pues eso, como van a ser como 10 libros si la autora no quiere luego hacer más, y muy gorditos. Además, no todos mantienen el nivel. Yo sé que hay gente que ama esta saga, pues tipo mi amiga Chris de Avemar Books, y aún así, aún encantándole la saga, ha habido libros que se le han hecho muy pesados. Entonces, para alguien que ya ama esa saga y que conecta también con ella, que sea tan costosa en algunos momentos, ya es algo que a mí me echa para atrás, ¿no? Sin embargo, la ambientación, sobre todo en este primero, yo creo que va a ser algo que me guste muchísimo. No sé si me va a merecer la pena, no sé si darle esa oportunidad o no, visto el poco éxito que he tenido conmigo. Bueno, no tuvo poco, sino sencillamente que me decepcionó un poco, pues eso, la serie, y que yo no he seguido adelante. Pues no sé si me va a merecer la pena mantener esto en mis estanterías, no sé si realmente me voy a animar a leerlo. Os leo la sinopsis, aunque de nuevo es de sobra conocida, yo creo.
Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, una joven pareja se reúne por fin para pasar sus vacaciones en Escocia. Una tarde, cuando pasea sola por la pradera, Claire se acerca a un círculo de piedras antiquísimas y cae de pronto en un extraño trance. Al volver en sí, se encuentra con un panorama desconcertante. El mundo moderno ha desaparecido. Ahora la rodea la Escocia de 1743, con sus clanes beligerantes y supersticiosos, hombres y mujeres rudos, a veces violentos, pero con una capacidad de vivir y de amar como Claire jamás había experimentado en su anterior vida. Acosada por los recuerdos, Claire tendrá que elegir entre la seguridad del futuro que ha dejado atrás y la apasionante incertidumbre del pasado que ahora habita. Pues eso. Esta es la historia de la mujer que toca piedras y viaja al pasado, básicamente, y además en un entorno maravilloso. Pues eso, estamos en Escocia. A nivel de paisajes y de ambientación va a ser maravillosa. A nivel de estamos aquí también pues teniendo nuestras batallas, nuestros conflictos entre clanes y tal, pues va a ser seguramente duro, va a ser apasionado. Bueno, pues eso, todos sabemos un poquito de qué va esta historia y yo tengo dudas. Y ya está, hasta aquí ha llegado. Estas son las 5 obras autoconclusivas, algunas y sagas otras, de las que tengo dudas, que ocupan bastante espacio en mis estanterías y que ocuparían bastante de mi tiempo lector en el caso de que se quedasen en mis estanterías, como digo. Así es que pido, como digo, vuestra ayuda para que me recomendéis, tanto en un sentido como en el otro, que me deis razones y motivaciones para quedármelos o razones y motivaciones para que no lo haga. Sobra decir que evitemos los spoilers. Estaré absolutamente encantada de leeros porque vais a ser quienes me deis ese empujoncito final para saber qué hago con estos libros en mis estanterías y si dejamos un hueco a otros o si pues les damos una segunda oportunidad. Ya solo me queda recordaros de nuevo que tenéis aquí debajo mis redes sociales. Por supuesto, también me encantará leer por ahí el salseillo de qué libros os hacen dudar. ¿Tenéis alguno en las estanterías que lleve muchísimo tiempo y que no sepáis qué hacer con ellos? Pues porque así, entre unas y otras, nos vamos motivando o no motivando y nos podemos ir pues aconsejando y recomendando, ¿no? Solo me queda agradeceros que estéis aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.